Pues bueno, esta es la primera parte de la entrevista. En resumen, hasta este momento, ¿qué nos ha dicho Napoleón Gómez Urrutia? ¿Qué nos ha dicho en esta ruptura de su silencio? Uno, que el conflicto de Cananea está vivo, que la huelga del 2007 está viva y que muy pronto habrá una resolución definitiva. Dos, que hay una negociación con la Secretaría de Gobernación para llegar a un arreglo que pudiera ser que los trabajadores vuelvan. Imagínense nomás lo que va a pasar. Si el asunto llega a la Corte Interamericana y se ordena al Estado mexicano reponer como estaban las cosas en el 2007. ¿Qué nos ha dicho Napoleón Gómez Urrutia? Ya nos habló claramente por primera vez de los famosos 55 millones de dólares. En resumen, nos dice, los 55 millones de dólares son del sindicato. Y en base a eso es que ya se dispuso de ellos. Una parte se repartió a los trabajadores y lo demás está en los fondos del sindicato. Entonces, obviamente también acusando a Grupo México de esta campaña, porque nos han dicho durante 15 años que Napoleón Gómez Urrutia se robó 55 millones de dólares. Y ya lo demostró en tribunales que no se los robó. Por eso es senador de la República, por eso estuvo 12 años exiliado. Ahora nos está diciendo exactamente en sus palabras cómo se dispuso este dinero. Pero bueno, vamos a ver la segunda parte de esta entrevista, donde habla, entre otras cosas, de la CTM y su papel en este conflicto minero que ya tiene 15 años. También nos va a hablar un poco más sobre lo que viene, sobre el futuro y sobre lo que pudiera pasar en Sonora en caso de que las demandas de este sindicato no se atiendan correctamente. Vamos con la segunda parte de la entrevista. Por las mujeres desaparecidas y asesinadas, por los presos políticos. Senador, ¿cómo va? Nosotros acá hemos cuestionado mucho justamente el tema de la cultura sindical que prevalece en la mayoría del estado, porque es la CTM, desafortunadamente, la central que maneja la mayoría de los contratos colectivos acá. Sabemos de la CIT, que usted ha estado integrando en algunas partes del país. Así es. ¿Cómo va acá en Sonora el proyecto? ¿Cómo va? ¿Qué hay opciones? ¿Qué van a hacer acá en Sonora para llegar con este nuevo sindicalismo? Sí, bueno, primero quiero decir que la CTM en Sonora y su líder han actuado bajo los signos de la corrupción evidente. Este señor Villarreal es un cacique, es un extorsionador, es un chantajista, pero ha hecho alianzas con empresas y con gobiernos estatales, los anteriores, y no sé la relación con el actual, pero por lo que hemos visto en algunas declaraciones, la verdad han sido siempre como de avalar actitudes deshonestas de este señor Javier Villarreal y de la CTM en Sonora. No califico a la CTM nacional, es otra situación, pero ahí en particular ha sido eso. Ahora, nosotros decidimos constituir este próximo 13 de febrero, se cumplen 3 años, es el tercer aniversario de la fundación de la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT. La logramos constituir en el inicio, en el 2019, en muchos estados de la República. Logramos casi afiliar a cerca de 1 millón de trabajadores, pero se vino la pandemia. Y entonces desde febrero, marzo del 2020, pues ya no hubo actividades públicas, asambleas, reuniones masivas, marchas, y se suspendieron, aunque los trabajos siguieron a nivel de los comités. En el estado de Sonora y en el caso particular, no logramos integrarla, fue de los estados que se quedaron, hay muchos sindicatos y organizaciones, pero lo vamos a hacer muy pronto. Y había algunas diferencias, también quiero decir, entre los líderes de diferentes sindicatos de Sonora para ver si disputaban la presidencia o la secretaría general de la Confederación en el Estado de Sonora. Pero esto creo ya logramos los acuerdos, la unificación, y seguramente en Sonora va a surgir, van a ser muy pronto ya integradas, existen porque son miembros ya de la CIT, aunque no hay una confederación estatal todavía. Pero lo vamos a hacer muy pronto y yo creo que esto lo vamos a integrar. Se va a fortalecer mucho la CIT y va a ser una nueva ventana
de oportunidades para los trabajadores que buscan la democracia sindical, la justicia laboral, de afiliarse a una nueva organización fresca, moderna, que va a tono con los cambios que están sucediendo en el país, en favor de la clase trabajadora, de las libertades y de la transparencia con la que se deben de ejercer. No son los caciques, de hecho es una nueva organización y la estamos impulsando fuertemente en todo el país. 2 veces se canceló recientemente, en los últimos 3, 4 meses, la visita a Sonora porque me estaban invitando a diferentes organismos, universidades, para que presentara mi último libro, El triunfo de la dignidad. Y en Sonora teníamos previsto, y siempre vamos a estos estados, un día con la presentación del libro y todas las actividades relacionadas, y otro día con la CIT, la confederación, o constituirla donde no existía, o tener una reunión de evaluación de cómo vamos en los estados que ya existe la CIT. Sonoras lo vamos a hacer muy pronto. Estamos programando los tiempos, nomás queremos dejar pasar un poquito estas semanas de pandemia, pero lo vamos a hacer y estoy seguro que va a surgir con una fuerza nueva, vital, importante, en donde claro que los trabajadores mineros son punta y lanza de esta organización, pero está abierta a todas las organizaciones democráticas, sindicales, transparentes del estado de Sonora, igual que a nivel nacional del país. ¿Está preparada la CID, senador, para enfrentar la resistencia que obviamente va a haber aquí por ese cacicazgo tan fuerte que tiene la CTM, ese control en las diferentes áreas productivas, transporte, sector obrero, maquiladoras, minero? Totalmente estamos preparados porque, y te voy a dar unos casos, en otros estados, federaciones completas de la CTM se han salido y se han venido a integrar con nosotros. En Sonora algo así va a suceder, porque la gente, los trabajadores que han sido explotados, utilizados como en la CTM, bueno, ahí está el ejemplo, los trabajadores de la CTM que están en la mina de Cananea están ganando menos de la mitad de lo que ganaron hace 15 años ya los trabajadores mineros. ¿Sí? Los utilizan, los explotan, una vergüenza de líderes que no defienden a sus trabajadores y que le dan la espalda. Y los trabajadores son muy inteligentes. Los trabajadores saben perfectamente lo que quieren, la seguridad que buscan. Y estoy seguro que hay muchos trabajadores, sobre todo de las nuevas generaciones y de muchas otras, que están buscando una nueva organización, como decía, más democrática, más transparente, que no imponga a los líderes, que no imponga contratos colectivos de estos, incluso contratos de protección patronal, como la CTM, porque México tiene la mayoría de los contratos de protección patronal, son propiedad de la CTM y de la CROC, y son a favor de las empresas, no de los trabajadores. Es una traición a la clase trabajadora. Por eso, en la Confederación Sindical Internacional, la organización más grande del mundo, que agrupa cerca de 190 millones de trabajadores del mundo, los expulsaron hace poco más de un año a la CTM y a la CROC por prácticas antidemocráticas, por no defender a sus trabajadores, por traicionarlos, por utilizarlos para fines políticos y arreglos personales. Estos caciques son muy ricos, tienen muchísimos recursos, de todos los chantajes que han ejercido y extorsiones hacia empresas, hacia gobiernos, hacia políticos, y yo creo que esto los trabajadores lo saben. A lo mejor muchos no se han atrevido todavía a manifestarse, pues por temor a perder su empleo, a que lo repriman. No hay opciones, no hay muchas opciones, desafortunadamente. Bueno, pues la CID va a ser una opción muy importante en el estado de Sonora y nosotros queremos consolidarla bien con toda la transparencia democrática de la nueva justicia laboral, de lo que aprobamos en el Senado de la República con la nueva Ley Federal del Trabajo, que le da a los trabajadores el derecho al voto libre, directo, secreto, para pertenecer a la organización que quieran y para elegir a los líderes que ellos decidan, no para que se los impongan como es en el caso de estas organizaciones como la CTM en el estado de Sonora. Y ya es tiempo de que cambien, de que despierten los trabajadores en las maquiladoras, en la industria manufacturera, en las industrias extractivas, en los servicios, en todas las actividades. Han estado sujetos durante muchos años a un cacicazgo gangsteril
sindical que debe de ya cambiar. México está en otra etapa y si queremos avanzar hacia un país más moderno, más democrático, más transparente, con mayor justicia, mayores libertades, necesitamos cambiar todo. Y es lo que hemos estado haciendo desde el punto de vista jurídico en el Senado. Pero para mí, con la doble responsabilidad como dirigente sindical, pues lo estamos impulsando y por eso constituimos la CIT, para agrupar a más organizaciones sindicales y que tengan esta oportunidad de cambio, de transparencia y de democracia sindical. Muy bien. ¿Algo que desea agregar, senador? Bueno, pues decir, primero enviar un mensaje a todos mis compañeros trabajadores de Cananea, a sus familias, que no se desesperen, que nos esperen un poquito más, que estamos trabajando y presionando hasta donde sea posible, tanto las autoridades del gobierno federal como para que ellas a su vez lo hagan con la empresa para resolver el tema de Cananea. Que estén atentos a que les comuniquemos. Igual estamos trabajando con las 3 juntas, Cananea, Tasco y Sombrerete. Claro, Cananea ahorita es la punta de lanza por esa resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero pues que estén muy atentos y no vamos a permitir que esto se alargue mucho. Lo sabe el gobierno federal, los compañeros dirigentes de la sección 65 lo han dicho. Si esto no se cumple o resulta una simulación o un engaño, pues nosotros vamos a volver a tomar acciones. Y yo les quiero decir, el Sindicato Nacional de Mineros que yo represento, estaremos del lado de los trabajadores mineros de Cananea y de cualquier otra organización que quiera ya defender sus derechos. Y mira, Jorge, otra cosa más, perdón, sí se me estaba diciendo. He estado observando en estas últimas semanas, desde que se iniciaron estas reuniones en gobernación, algunas actitudes a nivel estatal, incluso probablemente de corrientes ligadas o cercanas al gobierno del estado, que se han manifestado en contra de esto que estamos haciendo y luchando para defender a los trabajadores de Cananea. Me extraña porque, bueno, pues creo que para todos es evidente que el responsable de esta huelga, el único responsable de esta huelga es Grupo México, que fue la que violó el contrato colectivo de trabajo, que fue la que no quiso corregir las condiciones de seguridad y higiene después de la tragedia de Pasta de Conchos, que enlutó a 65 familias de mineros, y que nosotros y que dejó de reconocer al sindicato local y al sindicato nacional cuando es una obligación el contrato colectivo, y porque se sentía apoyada por los gobiernos anteriores, muy en especial de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y el nefasto secretario de Trabajo que tuvo Calderón, un empleaducho de Grupo México, verdaderamente patán de Javier Lozano Alarcón, que dice que ya ellos dejaron arreglado todo muy bien, y que cómo lo volvimos a revivir, pues sí, lo dejaron arreglado muy bien a favor de la Rey Grupo México, no de los trabajadores y las familias, no del pueblo de Cananea. Y también otra cosa más, se anunció en octubre un plan de justicia para Cananea, pero no fueron tomados en cuenta los mineros de la sección 65 ni el Sindicato Nacional. No nos invitaron. Quiere decir que no están pensando, no se trata de hacer actos de maquillaje y de justicia. El problema principal de Cananea ha sido esta relación y este conflicto. Y eso lo reconoce el gobernador Alfonso Durazo y lo reconocen las autoridades del gobierno federal, pero entonces que actúen en consecuencia a favor de los trabajadores, no de la empresa. Esta empresa no necesita más apoyos, han tenido demasiados en el pasado y la explotación que han hecho de recursos naturales de Cananea y de Sonora y de la mano de obra de los trabajadores es lo que le ha permitido generar su riqueza. Ya caray que se vuelvan más generosos con la gente. Y si no, pues nosotros vamos a actuar en consecuencia, porque creo que esto no es amenaza, ni mucho menos, pero pues después de casi 15 años están desesperados y cansados los trabajadores y sus familias, con toda la razón. Vamos a estar con ellos y los vamos a apoyar. Por las mujeres desaparecidas y asesinadas, por los presos políticos. Dice Napoleón Gómez Urrutia, no es amenaza ni mucho menos, pero el sindicato minero y todos los que lo respaldan vamos a actuar en consecuencia. Si no se llega a una justicia real, en el caso de los mineros de la sección 65 y de esta huelga que él mismo dice que es una de las huelgas más largas de la historia y que para muchos ya estaba muerta, que para muchos ya estaba acabada, pero resulta que no,
que ahí está, vivita, en pie de lucha y que van a dar mucho de qué hablar. Hay unas cositas, le dijo unas cositas ahí leves Napoleón a Javier Villarreal. Ya sabemos, en 60 segundos hemos tratado mucho el tema de Javier Villarreal, pero le dijo unas cositas lindas, como por ejemplo, que es corrupto, que es un cacique, que es un extorsionador, que es un chantajista. De seguro que si hay empresarios, si hay gente de la IP viendo este programa, seguramente que van a coincidir con el senador Gómez Urrutia. De verdad, ojalá hay una esperanza por ahí. Si ustedes, obreros, esas organizaciones que han querido levantar la voz en contra de la CTM de Javier Villarreal, en la Ford, en Maquilas Tetacawi, en algunas maquiladoras en las minas, que han querido levantar la voz y que han sido reprimidos con toda la fuerza que utiliza Javier Villarreal a través del chantaje a los gobiernos, pues ahí viene la Confederación Internacional de Trabajadores, ahí viene una opción. Ahora con la nueva Ley Federal del Trabajo, recuerden que que se tiene que ser sometido a la democracia interna el nombramiento de los dirigentes. Pues ahí viene Napoleón, creo que va a ser un encontronazo de aquellos, este encontronazo entre la CTM y la Confederación Internacional de Trabajadores, que al final de cuentas lo que debe de prevalecer es el interés común, la promoción de la inversión sí, pero también los derechos de los trabajadores. Entonces, vamos a dejar por lo pronto aquí este tema. Obviamente va a dar mucho de qué hablar. Vamos a tratar de leer algunos de los comentarios que nos dejaron, porque son muchísimos. Como dijimos, podremos estar o no de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia. Definitivamente es un personaje que provoca reacciones a favor y en contra. Pero lo teníamos que escuchar. Es la primera vez que habla sobre este tema, ya lo escuchamos en nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook. Se va a quedar, por supuesto, la entrevista para que con calma aquellos que estén más interesados. La verdad, yo no le encuentro desperdicio a todo lo que dijo. Habló con mucho conocimiento de lo que está pasando en Sonora, de la lucha obrera. Y no, de verdad, no se la pierdan si usted llegó tarde a esta transmisión. Bueno, vamos a dejar por hoy el tema del conflicto minero. Vamos a ir a un corte para regresar con comentarios de la audiencia y un poquito de, ya saben cómo somos, de la terca memoria.